Es más por estar aquí en su canal preferido de Todo Un Poco con Sol Teresa, desde Albuquerque, Nuevo México. Y denle like. Son videos caseros, videos sencillos, pero que los doy con mucho gusto de lo que voy entendiendo acerca del mundo que me rodea, porque yo nunca terminaré de aprender. Sería absurdo creer que ya me las sé todas y por eso lo estoy dando. No, al contrario, cuando me estoy leyendo, cuando me estoy dando cuenta de algo, lo doy porque veo que funciona, pero no me detengo. Sería como creer que ya los problemas o las angustias se van a detener. Lo que sucede, como muchos me preguntan, es que si yo ya no tengo problemas, lo que pasa es que ya los podemos confrontar más tranquilamente. Cuando tenemos circunstancias o una experiencia, ya tenemos el modo, la solución, el entrenamiento emocional, mental o espiritual, porque tenemos la sabiduría ya con más entendimiento, entonces podemos solucionar los problemas, los llamados problemas, porque son solamente lecciones y circunstancias que se nos presentan para entender lo que estamos deseando aprender en el transcurso de estos caminos que recorremos por la vida. Vamos a seguir con lo de las emociones. Hoy vamos a conocer ese pensamiento y el pensamiento de muchos que está moldeado a través del cerebro. Nosotros hablamos del cerebro como una gran máquina, la cual nos ha ayudado y ha hecho reajustes en nosotros, pero a nivel físico. Pero a nivel mental y emocional tenemos que entender ese pensamiento. Por eso voy a leer textualmente algo que un doctor al que yo sigo o seguí, autor de algún libro, se llama el doctor Juan Hitzig, autor del libro Cuerpo en Mente, en Forma y Aunque el tiempo siga pasando, y donde se lee: no hay duda de que el ser humano vive cada vez más. ¿Cómo hacer para que esta longevidad no sea acumulada, ni una acumulación solamente de dolencias y enfermedades, sino una etapa vital, plena y armónica, llena de experiencias y desarrollo personal? ¿Cómo hacemos? Cuando yo era niña, yo veía a una persona de 50 o 60 años ya muy anciana, como muy viejita, y yo decía, mire, ese es un viejito, y andaban con bastón. Ahora yo ya tengo los 60, estoy en el sexto piso y salgo a caminar, salgo a trotar y veo personas de 70 y de 80 años trotando igual. Y digo yo, qué bueno, quiero llegar saludable a los 90 y tantos. Pero tenemos que limpiar tanto patrón mental, tanto patrón conductual que no nos deja entender cómo vivir saludables. Cuando quitamos esas creencias, cambiaremos nuestra realidad. Al desarrollar nuestras emociones, nosotros vamos aprendiendo. Cada emoción que se desarrolla va aprendiéndose algo más. Porque muchas veces decimos, ya no voy a llorar, ya no voy a rabiar, ya no voy a tener miedos. Pero se presenta una experiencia muy diferente a las que se habían presentado antes, así que renace y se vuelve a sentir miedo. Pero ya con el entendimiento vamos a dejar el miedo a un lado en una forma más fácil. Por eso es que tenemos que entender qué es lo que pasa dentro de nosotros, en qué se ha acumulado, cuál es esa bolsita de angustia que tiene todo eso guardado. ¿Recuerdan que alguna vez les mostré una gráfica donde hablábamos de que la mente tiene otras dos fuerzas dentro de ella, por decir así, o el cerebro, o esa parte que a veces es inentendible, pero vamos a entenderla a nivel de palabras, que hay la mente somática, la mente analítica y la mente reactiva. Recordemos que la mente analítica, pues la palabra lo dice, pensamos antes de hablar, analizamos, somos coherentes con lo que hablamos, sentimos o pensamos y seguimos adelante. Y la mente reactiva también indica reacción, o sea, cómo reaccionamos frente a los problemas que se han presentado o a las emociones. A veces se reacciona fácilmente frente a las emociones de otros y nos olvidamos de cómo reaccionar frente a las de nosotros. Entonces todo eso trae confusión. Y la mente somática es la que acumula el basurero, la que recibe las influencias o las vibraciones dolorosas y dañinas, y allí se guardan y desde allí nos atacan. Ahí están guardadas todas esas grabaciones, como que el subconsciente las hizo a un lado, pero desde allí nos atacan. Por eso, alrededor de los 50 años de edad,
el ser humano se encuentra en un punto de reflexión biológica que define en qué forma vamos a querer envejecer. Todos queremos envejecer perfectamente, ¿verdad? Pero hay gente que vienen aquí conmigo y me dicen, yo tengo 38, ya no demora, cancelado, para que mi cerebro no crea que soy yo la que estoy hablando por mí. Dicen, y sobre todo los caballeros, dicen, a los 40 voy a enfermar. Y yo le digo, ¿por qué? ¿De dónde viene esa idea? Dice, mi papá decía que después de los 40 ya se empieza la gente a enfermar. El papá de esta persona le preguntó, ¿y tu papá era enfermo? Y dice, uy, a los 40 ya tenía de todo y andaba en bastón. Le digo, a los 40, imagínense, porque tiene un patrón conductual que así le dijo que así debía ser. Y esa emoción y esa creencia la obtuvo tal vez de su abuelo, de su tatarabuelo, de su bisabuelo, de esos ancestros que han dejado en nosotros diferentes dolores o alegrías. Por eso ahora cuando vamos al doctor le preguntan, lo primero que pregunta el doctor, deme su historia clínica, o sea, su historia de enfermedades que han pasado sus ancestros para ahora creer que tienen las mismas enfermedades. Pero ellos lo ven como, oh sí, usted también va a tener diabetes, usted también va a tener cualquier desequilibrio emocional, cuídese del Alzheimer porque ya lo tuvo su abuela y su bisabuela. No es verdad. Si lo tomamos como verdad, pues así va a ser. Sí es real que a través de la sangre va a transmitirse muchas vibraciones. Por eso está el ADN, ¿verdad? El que transmite es el canal que conduce a la vida de cada quien. Por eso quise estar hoy aquí en esta esquinita, para que sientan que más cerca estamos de lograr control de nosotros mismos. Tú puedes, tú sabes. Solo tienes que tomar acción y decidir qué hacer. Un gerontólogo dice, el cerebro es un músculo fácil de engañar. Si sonríes, el cerebro piensa que estás contento y te hace sentir mejor. Lleva esa información a todas las células, ya sea del sistema rizorio, de los músculos orbicular de los labios, al plexo solar, al corazón, lleva a muchas partes esa emoción, esa creencia, esa reacción y el cuerpo va a sanar. Pero también es todo lo contrario. Si crees que estás triste, el cerebro manda la energía porque el cerebro no va a decir, esta persona no le lleve lo negativo, no. Solamente que reacciona igual, transmitiendo como un parlante. Lo que se dice en el parlante se va a escuchar alrededor, así que el cerebro es fácil de engañar. Así que en este momento empieza a pensar, no solamente voy a engañar mi cerebro, sino voy a sentirme bien yo sabiendo que he vivido engañado por las emociones en descontrol. El pensamiento es energético, eso ya lo sabemos. El pensamiento trae todo lo que hemos acumulado. Ahí está guardado. Y todo se transmite ahora a la realidad. Pero eso se transforma entonces en emociones. Ayer veíamos en un video que hice pequeñito en Mujeres del Sol, en Conversando con Sol, dice que el pensamiento lleva un condicionamiento. Luego tanto se repite ese pensamiento que crea una emoción. Tanto se crean las emociones que crea un movimiento interno, esas angustias, eso es lo que se llama el sentimiento interno, el conflicto interno, si la emoción es negativa. Lo positivo síganlo usando. Vamos a entender por qué se reacciona en determinadas formas. Luego, ese conflicto interno produce una reacción neuroquímica que manda a las neuronas un efecto grandioso para llevar a todo el cuerpo ese mensaje. Y de ahí vienen los problemas psicosomáticos o las enfermedades. Entonces, lo positivo transmite salud, bienestar, entendimiento, alegría, entusiasmo, sosiego, lealtad, optimismo, compromiso, realidad, prosperidad mental, buenas ideas, prosperidad emocional, balance y equilibrio. Y todo eso trae por añadidura tranquilidad emocional, es fuerza espiritual clara y empezamos a laborar por nuestra vida hacia un mejor vivir. El Dr. Hitz también desarrolló un alfabeto emocional. Son las diferentes conductas que nosotros tenemos
al no entender y al practicar más bien lo negativo, lo que hemos vivido, porque vamos a copiar a nuestros ancestros. Así era mi papá, yo tengo que ser así, más que nos dijeron, tienes que ser como yo. Recuerdo que mi mamá un día me dijo, tienes que ser mejor que yo. Y yo me sentí muy responsable porque ella era una gran persona, una gran señora, y a veces lloro de desesperación cuando digo se me fue muy pronto, pero era porque así tenía que ser para yo demostrarme a mí misma que sí podía. Yo creo que a esta etapa de lo que sé no le doy ni a los talones a mi mamá con lo que ella sabía y nos enseñaba, pero sí sigo el camino porque no me doy por vencida. Si hay conflictos con alguna de mis hijas, miro a ver dónde está el error. No que ellas tienen el error o que yo tengo el error, no es dónde está el error. ¿Cuál es esa emoción que no sé a trabajar? Si tengo un disgusto con la pareja, yo ya digo, wow, no soy yo. Puede ser él o dónde está el error, según la reacción de cada uno. Si hay un grito, pues ya digo, fue él. Pero ¿por qué gritará? ¿Qué sentirá? ¿Qué hay todavía dentro? O porque a veces me enojo yo por algún bill o por alguna cuenta. Oh, recuerdo que mi mamá decía, no dejen que las cuentas los llenen, no se preocupen por tener cuentas y deudas, no, eso no se hace, tengan lo necesario. Oh, cuando yo entendí eso, tengo abundancia, porque quité ese patrón. No es lo necesario, es lo que se puede obtener sin miedo. Y lo que va llegando, eso es necesario. Lo que vamos trayendo, lo que vamos acumulando para usarlo correctamente, no es acumularlo para dejarlo ahí. ¿Entendemos? Perfecto. Vamos a ver cuál es ese alfabeto. Y ustedes, por favor, van a escribir en una hoja todas estas palabras dolorosas, todas las vibraciones negativas que pueden haber albergado con el transcurso del tiempo y van a ver cuáles deben liberar, cuáles deben soltar. ¿Y de dónde llegó? Nos vamos a preguntar, no soy yo, son ellos, los perdono y los dejo en libertad. ¿De dónde traje esta emoción? Y ahí entramos en conciencia, en pensamiento tranquilo. Si quieren, entran en meditación para decir de dónde sale esa emoción, para lograr entender, porque les pueden llegar los mensajes a través de la fuerza espiritual de nuestros ángeles o de nuestro yo superior, a los que ya están más avanzados. Según el Dr. Hitz, para que comprendamos la importancia del pensamiento, hay varias conductas y sus reacciones. Las conductas negativas R. Van a pensar cuántas conductas R tenemos. Está el resentimiento, el rencor, el rechazo, la rabia, el reproche, la represión, la resistencia, el renegar. ¿Y cuántas más podremos encontrar? Ahora es fácil. Yo cuando estudié esto hace 30 años, pues no había celular para ir a Google a buscar. Teníamos que pensar, teníamos que mover nuestras neuronas para pensar y reaccionar tranquilamente diciendo, wow, esta también la tengo. Hay que aceptar, para cambiar tenemos que aceptar. Si no aceptamos nuestros errores, no podemos cambiarlos. Es como el alcohólico, está en su lugar, que dice, yo no cambio, yo no soy alcohólico. El día que diga sí lo soy, empieza a desear cambiar, porque empieza a aceptar, de lo contrario no. Y las reacciones D son más bajas que las reacciones R, que son demasiado fuertes. Son más bajas, pero al mismo tiempo también son dañinas, pero van dañando como más lentamente, o sea que las podemos quitar antes de llegar a las reacciones R. Son las reacciones D, el desánimo, la discordia, la desolación, el desaliento, la decepción, la depresión, la duda, el dominio interior negativo y el desprecio. Démonos cuenta que en las R se hace conflicto con el exterior. En las D tenemos conflicto con nosotros mismos. Estamos como llenándonos de esas angustias y por eso están las D. Los tenemos que llenar es de las R, de las S, que son las conductas que ayudan y empiezan a favorecer. Son la conducta R y la conducta S.
La R en positivo es el regocijo, romanticismo, realidad, responsabilidad, renacer, radiar, todo esto y muchas más. Y las conductas que producen reacciones positivas que inician con S son, ¿cuáles están diciendo? Claro que sí, serenidad, sosiego, sabiduría, sociabilidad, sendero tranquilo interior, silencio, sonrisas, seguridad. Y la unión de estas al destruir las anteriores, la reunión de S y R en positivo al destruir R y D negativo es lo que crea las conductas A, que son las que debemos mantener. Esas sí las debemos mantener porque es como un compendio, un resultado de todo eso, pero es poco a poco. Si van ustedes obrando con tranquilidad, van a entenderlo. Si quieren ya llegar a las A sin haber limpiado, dime una cosa, ¿tú vas a cocinar o a hacer el arroz o a hacer tu sopa que amas con tus mejores condimentos, con la seguridad de que lo sabes hacer? ¿La vas a hacer en una olla sucia que usaste hace 3 días? No, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es eso, tenemos que limpiar, pero nunca vamos a terminar de limpiar, porque en cada edad, en cada etapa se van adquiriendo otras cosas. Es como un niño de 5 años, no tiene la realidad de lo que va a vivir de 12 años. Así que puede quitar las negatividades que vivió a los 5, pero a los 14 o en la juventud va a tener otra realidad y entonces va a tener otras experiencias. Y esas experiencias les van a tener otras reacciones cerebrales y va a enviar otros mensajes a las células y a las neuronas. Pero mientras vamos limpiando, nos vamos llenando de las situaciones A, de ese compromiso con nosotros mismos. Es como, ¿recuerdan un video que cómo echo agua limpia para que el agua sucia vaya saliendo? Exacto, no esperes hasta limpiarte completamente porque pasarás otros 40 años limpiándote lo que has vivido en 40. Se trata es de ir, dejando ir lo que ya no se necesita tener porque ya lo entendimos. Y las vibraciones que ya no necesitamos porque ya sabemos que son dolorosas. Y no vamos a atraer más eso. Y vamos a perdonar y vamos a aceptar y vamos a dejar ir las situaciones internas que molestan. No es a soltar a las personas. Yo ya no quiero entonces estar con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi pareja, porque ya quiero estar libre. Eso sería cobardía, no saber confrontar eso. Muchos se van porque no saben el conocimiento hasta dónde puede llegar con su entendimiento, porque el conocimiento lo tienes tú. Tú tienes todo porque es uno de los dones que se te dio, la sabiduría. Tú tienes todo. Debes es entender cómo lo usas y para qué lo usas. Las conductas producen complemento y bienestar y generan entonces las conductas y aptitudes y actitudes A para iluminar el pensamiento. Ayudan a envejecer tranquilamente. Vamos a envejecer con dignidad, seguridad, salud y bienestar. ¿Ya tienen en mente esas conductas A? ¿Cuáles actitudes has usado que empiecen por A? ¿Cuáles sabes que existen pero no las usas porque no quieres? ¿Y cuáles hasta hoy reconoces? Vamos a empezar. Aprecio, alcance, amistad, armonía, acercamiento, alegría, admiración, adelanto, adiestramiento, actividad, hacer las cosas amenas o actuar con, no podemos decir amenosidad, ser amenos, o sea, traer las cosas bien. Y todo eso reúne una gran vibración energética que produce cambio. ¿Cuál es la mayor vibración y energía de vida? El amor. Así que con ese amor que está en la vibración, en la glándula del timo, entendemos. Un repaso. Las conductas R y D son negativas. Las conductas
A, R en forma positiva y la S, pues son las que nos llevan a la realización. Ahí está el amor. Al generar pensamientos cargados de influencia, dice el Dr. Hitz, influencias dañinas, aumenta el riesgo de adquirir enfermedades cardiovasculares y enfermedades del cerebro. La fuerza negativa de un pensamiento malsano, cuya presencia se prolonga en la sangre, es letal. Mata las células, pues envía mensajes carentes de armonía y colapsa entonces. Por eso, y muchas cosas más, cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en actitudes. Cuida tus actitudes porque se convertirán en conductas. Cuida las conductas porque se convertirán en la formación de tu carácter. Y de tu carácter va a depender el resto de tu vida. ¿Cuál es la producción de las cosas positivas en la vida, además del amor? La serotonina se produce y calma y tranquiliza. Pero si vives con las negativas vas a producir cortisol y eso acortará tu vida. De ti depende, de nadie más. Piensa lo bueno y se te dará y así atraerás lo que realmente quieres atraer a tu vida. Ya no culpes a nadie, todo depende de ti. Nos vemos la próxima. ¿Tienen tarea?